Hechos capítulo 4 versículos 23 y 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Obviamente estos versículos son una continuación de los hechos que hemos venido considerando en los párrafos anteriores. Pedro y Juan habían sido procesados ante el gran concilio judío, el Sanedrín. Se les había sometido a juicio tanto por el milagro que habían hecho al sanar a un hombre cojo, como por su predicación, siendo quizá este último motivo el de más peso. Y como hemos visto, ellos se habían mostrado firmes ante el tribunal y habían expuesto su mensaje con verdadero denuedo. Aunque eran hombres corrientes, pescadores, sin letras, no se habían amedrentado ni atemorizado por presencia del gran Sanedrín, y habían dicho: juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 al 20. El Sanedrín se vio obligado a dejarlos marchar, de manera que ahora nos encontramos ante un Pedro y un Juan con una tremenda advertencia, una gran amenaza. Si insistían en hablar en el nombre de Jesús, entonces no solo serían apresados de nuevo, sino que serían sentenciados a muerte. ¿Qué hicieron pues Pedro y Juan? Volvieron a los otros apóstoles, a quienes, habiéndose convertido el día de Pentecostés y los días posteriores, constituían ahora la Iglesia cristiana. Volvieron con los suyos y les contaron todo lo sucedido. Este punto nos interesa, no solo por su interés inherente y su valor, no solamente porque es historia, sino porque nos atañe directamente a nosotros. Este es el último término y, como hemos venido diciendo, el auténtico relato de lo que es la Iglesia cristiana. El mero hecho de que pensemos que somos cristianos no prueba que seamos cristianos. La gente tiene unas ideas muy curiosas acerca de lo que es el cristiano. Debemos pues examinarnos a nosotros mismos, probarnos a la luz de todo lo que se nos dice de estos hombres. Aquí contamos con una prueba minuciosa y profunda. Y en estos versículos aún tenemos otro que necesariamente debemos aplicarnos a nosotros mismos. ¿Cuál dirías que es la prueba de fuego que hay que aplicar a alguien que profesa ser cristiano? Algunos parecen creer que ser cristiano es una mera cuestión de tradición y de educación, que si resulta que te has criado en lo que se denomina un país cristiano y te han enseñado a ir a la iglesia, a la capilla y a la escuela dominical, eso automáticamente te convierte en cristiano. ¿Es eso lo que significa el cristianismo? ¿Se puede ser cristiano sin conocer nada de la Biblia, sin entender sus enseñanzas, sin ser capaz de dar ninguna explicación que explique por qué se es cristiano? ¿Es el cristianismo una simple cuestión de costumbre o de hábito? Ahora bien, no estoy diciendo que la tradición no tenga ningún valor, porque sí lo tiene. Gracias a Dios por cada buena tradición. Pero sí que si es necesario todo lo que tienes. Te encuentras en una situación pésima y lamentable. Eso no es lo que hace a un cristiano. Después, hay personas que piensan que ser cristiano significa mantener un conjunto de creencias determinado. Obviamente esto es importante, pero no se puede ser cristiano sin creer en nada. El cristianismo constituye un cuerpo de creencias, pero hay personas que creen que eso es todo lo que hay. Sin embargo, quiero demostrar que mientras que la ortodoxia es importante, tienes que creer la verdad. Una mera aceptación intelectual de la verdad no hace a nadie un cristiano. Es posible recibir la enseñanza únicamente con la mente. La teología pura y dura no tiene ningún valor. Ha habido hombres y mujeres que han conocido la verdad y la han creído en sus mentes, pero al llegar el momento de su muerte se han sentido desamparados y perdidos, sin nada a lo que recurrir. Eso no es el cristianismo. Después, hay otros que piensan que lo que hace a alguien un cristiano es una buena conducta. Conservar los valores morales en un mundo en el que reina la inmoralidad. Dicen que los cristianos son personas que no hacen ciertas cosas, por ejemplo, que no beben, que no cometen adulterio, no juegan, no fuman.
Esto es una aproximación negativa de la cabeza a los pies. Otros aseguran que ser cristiano es algo más positivo que eso. Los cristianos tienen la intención de hacer el bien, ayudar a sus semejantes, se preocupan por la vida y por el estado actual de la humanidad, y eso es lo que les hace cristianos. Y aún hay otros que dirían que ninguna de estas cosas hace de una persona un cristiano. La prueba radica en el hecho de haber tenido una experiencia dramática y culminante. Ha existido una visión, una bola de fuego, podríamos decir. A veces se expresa en estos términos. Cuando alguien afirma ser cristiano, ha cambiado su vida. Le ha sucedido algo que le ha trastornado, haciendo de él una persona diferente. Y esa es la esencia del cristianismo. Estoy de acuerdo en que no se es verdaderamente un cristiano si no se ha tenido alguna experiencia. El cristianismo no es mero intelectualismo o bondad, es una experiencia viva y vital. Sin embargo, muchas personas han experimentado sucesos que les han hecho mucho bien. En ocasiones, la psicoterapia y la psicología, o personas que siguen sectas u otras enseñanzas, pueden proporcionar experiencias a la gente, pero eso no hace que la gente sea cristiana. ¿Cómo sabes, pues, si eres cristiano o no? Esa pregunta es fundamental, porque el cristianismo es la única esperanza para el mundo. ¿Cuál sería esa prueba de fuego? Mi sugerencia es que una prueba real, minuciosa, es la que encontramos en el incidente que estamos ahora considerando. Es este. ¿Cuál es nuestra reacción ante las pruebas? Puedes haber sido una persona religiosa toda la vida, mientras la vida transcurra tranquilamente y regularmente y todo marche apaciblemente. Pero de repente te ves a ti mismo en medio de una grave crisis y por primera vez eres consciente de que tu religión no significa nada, ni te sirve de ayuda, ni tiene valor alguno para ti. La forma, pues, en que podemos probar una profesión de fe es a través de la prueba de las circunstancias, de las adversidades, de las tribulaciones, de los problemas, la muerte quizá, ante tus propios ojos. Esta prueba es más profunda que todas las demás. Muchos hombres y mujeres que han sido muy ortodoxos se han dado cuenta de que su ortodoxia no les era de ayuda cuando les hacía falta. Cuando tienes un problema grave, tu propia bondad o moralidad no te ayudan ni te apoyan. El hecho de que hayas hecho el bien a otros no dará respuesta de alguna manera a tus problemas. Y lo mismo sucede con algunas de esas experiencias de las que habla la gente. En realidad no les prestan auxilio alguno en el momento de más necesidad. Al decir todo esto, te he estado ofreciendo un resumen de todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento observamos una gran disputa entre los profetas verdaderos y los falsos. Los falsos profetas siempre podían poner en escena un buen espectáculo. De hecho, era tan bueno que casi invariablemente eran más populares que los profetas verdaderos. Decían lo que la gente quería oír. Su mensaje era más sencillo y la multitud lo seguía, pero que cuando llegaba el momento de la prueba no tenía nada. Podemos resumir todo esto en un gran incidente que aparece en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías en el Monte Carmelo. Los falsos sacerdotes, al enfrentarse al desafío, no tuvieron nada que hacer. El verdadero profeta Elías, un hombre de Dios, pudo volverse a Dios y hubo respuesta. Y así ocurre aquí en el libro de los Hechos. Se dice de un amigo en momentos de necesidad. Es un amigo de verdad. El verdadero amigo no es uno de esos amigos que está ahí cuando hace buen tiempo, que está a tu lado y que hará cualquier cosa por ti, siempre y cuando tengas dinero y todo te vaya bien. Porque en el momento que tienes problemas se escabulle y te deja solo. La prueba definitiva que determina el valor de tu profesión de la fe cristiana es tu respuesta, tu comportamiento, cuando todo está en tu contra y cuando pareces estar desprovisto de toda ayuda humana. Y tú mismo te ves impotente para hacer nada. ¿Cuál es la verdadera respuesta? La respuesta cristiana en tiempos de prueba. La encontramos aquí. Veamos el cristianismo genuino. Cuando los dos apóstoles volvieron con los creyentes y les contaron que se les había prohibido hablar o enseñar en el nombre de Jesús, cuando les dijeron que pensaban que las autoridades estaban a punto de exterminar la iglesia cristiana, ¿qué hicieron los creyentes? Alzaron unánimes la voz a Dios. En otras palabras, oraron. Esta es la prueba definitiva de nuestra profesión de fe. Es nuestra vida de oración. ¿Qué significa la oración? Con esta
una vez más estoy proponiendo una pregunta fundamental. ¿Cuánta vana palabrería se dice acerca de la oración? Son curiosas las nociones que la gente tiene de ella. Es casi increíble que personas que tienen la Biblia abierta frente a sí mantengan las ideas que mantienen sobre la oración. Algunos parece que piensan que la oración es una cuestión de postura, que si estás de rodillas estás orando y que si no estás de rodillas no puedes orar y cosas semejantes. Esa parece ser la esencia de la oración, solo una actitud. Evidentemente, la actitud es importante, pero no es lo que constituye la oración. Dios sabe que posiblemente todos nosotros hayamos pasado mucho tiempo de rodillas pensando que estábamos orando, y sin embargo, nuestras mentes están vagando por el mundo, así como nuestra imaginación. No éramos conscientes en absoluto de la presencia de ellos, no éramos conscientes en absoluto de la presencia de Dios. Simplemente estábamos hablando con nosotros mismos, y eso no es la oración. Y después, muchos parecen pensar que la oración es una especie de repetición irreflexiva. Nuestro Señor reprendió a los fariseos y a los escribas de su propio tiempo por creer que serían escuchados por su palabrería, como dice Mateo 6:7. Puede que recuerdes haber visto en televisión alguna imagen de esas pobres personas de las denominaciones y religiones con su avalorio de oración o rosario en las manos. Repeticiones vanas, repeticiones irreflexivas. Y de nuevo seamos sinceros, no nos hemos puesto a nosotros de rodillas muchas veces y hemos fallado y hemos farfullado el Padre Nuestro sin pensar en el significado de una sola de esas palabras que hemos pronunciado. Eso no es la oración. Decir tus oraciones no es orar. Es fácil decir tus oraciones, pero cuando la gente emplea esta frase como se descubren a sí mismos. No hace mucho tiempo describía a un hombre en una visita que había efectuado a cierto lugar y decía lo siguiente: me empecé a sentir exhausto, así que entré en una catedral e hice una oración. Se apresuró a entrar, hizo una oración y salió precipitadamente. ¿Eso es orar? No. Y de hecho, hay personas más allegadas a nosotros que casi me asustan cuando les oigo decir con ligereza y soltura: tengamos unas palabras de oración por este particular. ¿Unas palabras de oración por este particular? Casi como mandar un telegrama. Eso no es la oración, insisto. La verdadera oración no duda. Todos sabemos lo que es estar de rodillas. Cuando estamos en problemas y no saber lo que tenemos que hacer, decimos: ¿hay algo en el cristianismo en realidad? ¿Hay alguien ahí que me esté escuchando? Pasamos pues el tiempo de rodillas discutiendo con nuestras propias dudas e intentando convencernos a nosotros mismos. Eso no es la oración. Puede que nos conduzca finalmente a ella, pero no es oración. No. En la verdadera oración no hay incertidumbre. También hay otras personas, todos hemos leído acerca de esto y hasta puede que hayamos actuado de esta manera, cuya noción de la oración es algo como esto. Estás en una situación desesperada y no sabes qué hacer. Entonces de repente te acuerdas de Dios. Y en un estado de pánico y desesperación empiezas a hablar frenéticamente. Haces una especie de experimento. Gritas a cualquier Dios que exista, esperando, contra toda esperanza. No sabes lo que haces. Estás aturdido y consternado. Y gritas al vacío con la esperanza de que algo suceda. Pero esto no es la oración. No. Las características de la verdadera oración aparecen ante nosotros con toda claridad aquí, en Hechos. Vemos a personas a las que se les había amenazado con su eliminación, con la muerte, con que todo llegaría a su fin. ¿Has percibido su calma? La forma en que hablaban, tan tranquila, segura y confiada. Estaban hablando con Dios, y no lo ponían en duda. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y continuaron citando el Salmo 2. Esto es la verdadera oración. No se pusieron de rodillas simplemente y empezaron a repetir una serie de oraciones preestablecidas. Empezaron a hablar con Dios y lo hicieron con confianza y total seguridad. Esto es de suma importancia para nosotros. Tú y yo vivimos en un mundo extraño, un mundo en crisis, un mundo en el que nunca sabemos lo que va a pasar después, un mundo difícil, un mundo pasajero.
¿Sabemos lo que es orar? Esto es orar, hablar con Dios. Una confiada conversación con Él. Es el traer ante Él toda la situación en la que estamos involucrados. Esto es lo que hace el cristianismo, y por esto te pido que te fijes en ello. ¿Cuál era la explicación? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué estos primeros creyentes se acercaban con tanta confianza a Dios en oración? Su secreto era que conocían a Dios. El propósito primordial del mensaje cristiano es llevarnos a un conocimiento de Dios, y por alguna extraordinaria razón esto se ha olvidado. Algunos piensan que su propósito es proporcionar cierta experiencia o una emoción maravillosa. Puede que así sea, o puede que no. Otros dicen que el objetivo del cristianismo es darme la seguridad de que mis pecados han sido perdonados. Estoy bastante de acuerdo, pero eso es un solo paso. El objetivo final de la fe cristiana es traernos al conocimiento de Dios. Si no hemos venido a este conocimiento, entonces, a decir verdad, nuestro cristianismo está bastante defectuoso. Estas personas tenían un conocimiento de Dios vivo y vital. En su apuro acudieron a Él con una seguridad asombrosa. No había pánico ni nada frenético o exaltado en ellos. Estaban tan serenos como era posible, y en esa callada confianza se dirigieron a Dios, y lo conocieron. Ahora bien, el Nuevo Testamento describe a los cristianos como personas que conocen a Dios. Escucha cómo el apóstol Pablo lo expresa a los Gálatas. Ciertamente, en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4, del 8 al 9. A través de esta significativa declaración, Pablo arguye que aunque hubo un tiempo en el que sus lectores no conocían a Dios, ahora sí lo conocían. Esa es la esencia misma de la posición cristiana. ¿Qué caracteriza ese conocimiento que el cristiano tiene de Dios? Bien, claramente a través de este incidente descrito en Hechos 4, podemos ver que los hombres y mujeres que formaban la iglesia primitiva conocían a Dios como el Dios vivo. Se dirigían a una persona, a un ser vivo. Esa es la esencia de la oración, y es evidente a primera vista en este relato. No estaban gritando al vacío, estaban entrando en la presencia de alguien a quien conocían. Y, oh, cuán esencial es esto. Este contraste, por otra parte, se manifiesta con toda claridad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los cristianos de Galacia, y aún algunos de los que aparecen aquí en Hechos, antes de ser cristianos, habían adorado a los ídolos. Pensaban que era lo correcto y les construyeron templos, hicieron dioses de plata, de madera y de piedra. Se inclinaban ante ellos y les hacían sacrificios. Habían sido sumamente constantes en su adoración. Su religión tenía un significado para ellos, pero no estaban adorando a nada. Sus ídolos no tenían nada. Sus ídolos no tenían vida. Estaban muertos. Los ídolos no podían hacer nada. Sus adoradores eran quienes tenían que hacerlo todo por ellos. Adorar a dioses muertos, a dioses sin vida y proyecciones de las ideas del hombre, eso es idolatría. Y muchos aún lo siguen haciendo. No conocen al Dios vivo, y esto es cierto no solo de los idólatras, también los filósofos tienen el mismo problema. Algunos de ellos dicen creer en Dios, pero ¿cuál es su Dios? No es más que un gran concepto. Examina los términos que emplean, fíjate cómo se descubren a través de ellos. Hablan del absoluto o de causa primera, pero eso no es más que un concepto, una idea. No hay persona alguna ahí, no hay vida. Sin embargo, esas personas no están orando al absoluto, a la realidad última o al fundamento de nuestro ser. No, no. Ahora van a una persona, a alguien a quien podían dirigirse, a un Dios personal. Esto contrasta radicalmente con la idolatría, ya sea la idolatría común del pueblo o la refinada y sutil, la sofisticada idolatría de los filósofos. Tampoco oraban a un algo indefinido. ¿A quién has estado hablando cuando creías estar orando? ¿Qué has estado haciendo? ¿Y de qué estabas siendo consciente?
Hay personas que dicen que el valor de la oración radica en el hecho de que nos permite tener bellos pensamientos y que por tanto nos hace sentir mejor después de haberla practicado. Recuerdo que una vez un hombre estaba predicando acerca de la oración. Lo escuché en la radio y así es como lo expresó: 5 minutos al día en interés de la salud. Otros van más lejos y afirman que cuando oras por otras personas, en realidad les estás transmitiendo pensamientos de sanidad. Pero eso no tiene nada que ver con la oración. No. Orar significa hablar con el Dios vivo, con el Dios que actúa, el Dios que sabe dónde estamos y cuáles son nuestras circunstancias y que es capaz de hacer algo al respecto. En segundo lugar, los cristianos, de hecho, creían que este Dios vivo es todopoderoso. Se nos dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor. Esa es una palabra tremenda. El vocablo griego indica que es un Señor soberano de poder absoluto. Del mismo vocablo proviene en nuestra palabra déspota, aunque déspota evidentemente es la degeneración que ha sufrido esa idea. El término indica poder y autoridad ilimitados. Aquel a quien estas personas se estaban dirigiendo es el Señor soberano de todo el universo. Es intrínseco a la oración el hecho de que en medio de las más terribles y aterradoras circunstancias uno acuda sin vacilación, inmediata y directamente, con total confianza, seguridad y valentía, a este soberano Señor. ¿Lo conocemos? ¿Podemos volvernos a Él de esa forma en nuestros momentos de necesidad y de prueba? Eso es el cristianismo. Hubo un tiempo en el que estos primeros cristianos no pudieron hacerlo, pero en ese momento sí podían, y eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Eso fue lo que hizo que transformara el mundo. Y este mensaje dinámico, el cual se ha puesto de manifiesto en cada uno de los periodos de avivamiento y de reforma, es la única esperanza para el mundo en la actualidad. Aquí lo tenemos. Un conocimiento del único y verdadero Dios, cuyo poder es infinito y eterno. Conocer a Dios de esta manera es lo que diferencia el cristianismo de la religión. El cristianismo no es religión, la religión es la falsificación que ha engañado a tantas personas y que, en mi opinión, mantiene a tantos de ellos apartados de la iglesia cristiana. La gente piensa en nuestras iglesias y capillas y no ve más que religión, y no lo quieren. Estoy de acuerdo con ellos, yo tampoco lo quiero. Lo que queremos, lo que necesitamos y lo que recomendamos es un conocimiento del Dios y Señor del universo. ¿Hay algo que pueda compararse con esto? ¿Tenemos ese conocimiento? ¿Somos capaces de confiar en ello con plena seguridad, cualquiera que sea lo que pueda acontecer? Permíteme expresarlo de esta manera. ¿Cómo se llega a tal conocimiento en el cual se fundamenta? ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios de modo que pueda volverme a Él y obrar como lo hicieron estas personas en momentos de necesidad? La respuesta la encontramos aquí expresada con todo detalle. No es únicamente una cuestión de experiencia, es eso, pero no solo eso. Ahí es donde las experiencias pueden ser traicioneras. La experiencia verdadera y el valor es aquella que resulta de la enseñanza de la Biblia. ¿Cómo, pues, según las Escrituras, se puede conocer a Dios? En primer lugar, se le puede conocer a través de la naturaleza. Los apóstoles, en medio de la crisis, no pensaron que estaban perdiendo el tiempo o desperdiciando palabras al decirle al Dios soberano: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Hechos 4:24. Ahora vivimos en una época en la que la gente piensa que es sabio afirmar que, puesto que es cristiano, no necesita el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos no pensaban así. Dios no empezó a vivir en el nacimiento de Jesucristo. Dios había sido y será Dios. Es eterno. La encarnación no es más que un punto de inflexión. No se empieza por Jesucristo. Y digo esto a riesgo de ser malinterpretado, pero conozco a muchas personas que en la actualidad no hablan más que del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Jamás hacen mención de Dios el Padre. Pero eso no es el cristianismo nuevo testamentario. El Dios en el que creo es el Dios del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El cristianismo del Nuevo Testamento comienza con Dios el Creador.
La Biblia hace gran hincapié en esto. Dios es el Dios eterno e imperecedero. Los apóstoles sabían que si vivían, sería por Él. No habría un mundo en el que ellos pudieran vivir si no fuera por Él. No habría nada si no fuera por Dios. En el Nuevo Testamento podemos encontrar esta idea en numerosas ocasiones. Tomemos la carta a los Hebreos, por ejemplo. El autor escribe a personas que estaban pasando por dificultades, y esto es lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Nuestra postura es que no nos encontramos en un mundo que evolucionó de la nada, por casualidad. El Nuevo Testamento nos enseña que vivimos en un mundo que fue hecho por un Creador todopoderoso que está sobre las cosas, y es todo en todo, y a quien se debe atribuir toda la gloria. Si continúas leyendo el libro de los Hechos, verás que hay un momento en el que Pablo llega a un lugar llamado Lista, donde, puesto que hizo un milagro allí, el pueblo pensó que era un dios y comenzó a alabarle. Pero él dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 14:15. Y lo mismo les predicó a los filósofos, a los estoicos, epicúreos y a los demás en la gran ciudad de Atenas. Y cuando remitió su carta a los romanos, Pablo expuso la misma idea, porque no se avergonzaba del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad.